Voy a definir y voy a hablar de la etimología de varios conceptos. La ascendencia es el conjunto de antecesores de alguien o el origen, también la procedencia de una persona o cosa. Por ejemplo, sería la ascendencia española. La etimología del término proviene del latín ascendentia, que deriva de ad, del prefijo que va hacia, y scandere, que es escalar o trepar, que va como escalando, que va hacia arriba. Y la descendencia es el conjunto de hijos, nietos, generaciones sucesivas por línea recta, también llamado prole o progenie, al igual que el término ascendencia proviene del ordor del latín, compuesto por el prefijo de, que es arriba abajo, arriba abajo, y scandere, que es escalar, igual. Pasa que descendencia es desescalar, sería, y el otro es escalar hacia arriba. El excepcionalismo estadounidense, basado en la idea de Estados Unidos, es una nación única con un destino manifiesto y superioridad de libertad, democracia e individualismo. Incluye la creencia en una misión divina y el sueño americano, incluyendo en su política exterior. El excepcionalismo estadounidense es que Estados Unidos es la principal nación y que tiene libertad, democracia, individualismo y que Estados Unidos le viene algo de arriba y se convierte en la principal potencia y ella decide y deshace como quiere, como hicieron en el siglo XIX, imitando a los europeos, con el objetivo de decir que Europa no tocase nada de América y que solo se centrase en otro tipo de continentes. Europa, por tal de no inmiscuirse y tener problemas con Estados Unidos, pues también realizó otro tipo de expansiones o expansionismo por Asia y África. Y Estados Unidos hizo algo parecido. Fue a Asia, África, con el objetivo de imitar y llevar a cabo pues, las mismas ideas y costumbres europeas. El excepcionalismo europeo a menudo centrado en el modelo social, la protección social, la diversidad cultural y un enfoque en los derechos humanos, diferenciándose del individualismo estadounidense. El excepcionalismo europeo es dar mayor importancia a otros ámbitos, sobre todo de bienestar social, la protección social, la diversidad cultural del conjunto, un enfoque pues más de los derechos humanos, de que Europa pues, tiene un principal protagonismo, pero siempre uniendo diferentes culturas. Y el excepcionalismo estadounidense es Estados Unidos está por encima y los demás no pintan nada y yo soy el que, como hace Estados Unidos y los presidentes, el que decide y toma las decisiones. El excepcionalismo español históricamente relacionado con la excepcionalidad de su imperio y su papel en la identidad católica, aunque en contextos modernos se vincula a su recuperación de atractivo inverso. En la época histórica se decía que España tenía mayor papel importante por su gran imperio que tenía y también luego el ámbito católico. Hoy en día ya se refiere al atractivo inversor, es decir, al modelo tecnológico. El excepcionalismo asiático, frecuentemente asociado con el rápido crecimiento económico y modelo de desarrollo guiado por el Estado, destacando valores asiáticos distintos a los occidentales. El excepcionalismo asiático es poner por encima los valores asiáticos por los occidentales y llevar a cabo una construcción tecnológica más fuerte que Europa u Occidente, por ejemplo. La Sharia literalmente es vía o senda, es el cuerpo de derecho y código de conducta islámico basado en el Corán, que es el libro sagrado para la religión islámica, y la Sunnah, que son las prácticas y dichos por el profeta Mahoma. Como por ejemplo Cristo de Dios, Mahoma de Alá, todo. Así es la estructura de las religiones. Regula tanto aspectos de culto como normas morales, sociales y familiares, definiendo lo permitido y lo prohibido. Aunque muchos musulmanes la siguen por conciencia personal, su aplicación varía, siendo utilizada por algunos estados como base legal total o parcial. Lo que pasa es que la gran mayoría de las áreas sí se utiliza por el ámbito, sobre todo musulmán, y porque las monarquías teocráticas tienen mucho poder, más que bueno, más que incluso la institución eclesiástica islámica, pues, la realizan, aunque puede ser que sea muy radical, como es total por parte de los estados, o que sea parcial. El excepcionalismo occidental se centra en la supuesta superioridad de los valores ilustrados, el liberalismo, la democracia y los derechos humanos, a menudo utilizados para justificar una supuesta misión civilizadora liberal o global de Europa y Norteamérica. El excepcionalismo occidental es como que Europa es el ombligo del mundo, o bueno, más que Europa sería Occidente, pero bueno, es Europa y Norteamérica al final, está por encima pues Estados Unidos, todo lo que es el mundo occidental, y los valores occidentales son los que vienen heredados del periodo de la Ilustración.
es decir, el siglo de la luz. El liberalismo, con la economía. Las democracias, con la caída de las monarquías absolutistas. Y también, a su vez, de las instituciones eclesiásticas. Los derechos humanos. Se puede permitir cualquiera pensar de una manera distinta al contrario. Y el excepcionalismo oriental se refiere a la creencia en la superioridad de los modelos de desarrollo social, destacando valores como la armonía colectiva, la disciplina, la jerarquía y la sabiduría tradicional, a menudo contrapuestos al individualismo occidental. Oriente es mucho más colectivo que Occidente, y eso está muy claro de que Occidente existe mucho más el individualismo que el colectivismo debido a nuestra manera de entender el mundo. Primeramente, nosotros somos mucho más analíticos, más empíricos, más racionalistas, y cualquier oriental o alguien de Asia tiene mayor preferencia por el colectivismo. Es verdad que hay disciplina, aquí pues, la disciplina, bueno, aunque es que también hay algunos partidos políticos que la quieren imponer por la fuerza y no saben que es imposible aquí en España y en muchos países europeos. La jerarquía, eso está todo guiado por la religión y ciertas cosas, siempre la estructura de aquí un emperador que está por encima de todo, la sabiduría tradicional, lo de las tradiciones filosóficas y religiosas que van unidas, cosa que en Occidente no. Y luego, pues, son pensamientos totalmente opuestos. Cada uno tiene su forma de entender el mundo y también es verdad que no se puede, para mí siendo historiador, esto es una opinión, comparar al mundo occidental con el mundo oriental por la manera de entender y las estructuras en obras y arte y sobre todo en el pensamiento y la historia porque la manera de entender el mundo occidental es mucho más relacionado con la expansión europea. En Asia ha habido expansión ya durante el periodo de la Guerra Fría por parte de China, Japón, Corea, Vietnam, las dos Coreas y lo que era en su momento los dos países de Vietnam, los dos estados de Vietnam, y hoy en día es uno, pero a partir de ahí, bueno, pues hay diferentes formas de entender la vida. El excepcionalismo ruso argumenta que Rusia no es puramente ni europea ni asiática, sino es una civilización euroasiática, única con una misión espiritual e histórica propia. Históricamente se ha enfocado en su papel de protector de la ortodoxia y su inmenso territorio. Rusia, para el excepcionalismo, es como que Rusia ni es europea ni asiática, no, sino que es una entremezcla de ambas culturas o de ambos continentes y que lo que versa es su propia cultura. Y el excepcionalismo canadiense es la creencia de que Canadá es una única nación superior debido a su multiculturalismo oficial, tolerancia a los valores progresistas y políticas cooperativas. A diferencia del modelo de crisol de Estados Unidos, Canadá se percibe a sí mismo como un mosaico cultural que fomenta la diversidad, la amabilidad y el mantenimiento de las herencias culturales originales. Canadá está por encima y respeta todas las culturas, derechos, democracia, a diferencia del individualismo estadounidense. La geografía es la parte de la geografía física que describe las montañas, colinas y el relieve en una región. Es decir, que es parte de la geografía al final que describe cómo están formadas las montañas, cuántas montañas hay, el pico más alto, las colinas, el relieve, el agua, todo. Aunque en realidad más que el agua sería el estudio de, de los relieves de las montañas. La etimología de orografía viene del griego oros, que es montaña, y grafía, que es descripción o estudio. La ortografía es el conjunto de reglas y normas que regulan la escritura correcta de una lengua. El término proviene también del griego etimológico ortos, que es recto o correcto, y grafía escritura. La hidrometeorología es la ciencia que combina hidrología con meteorología para estudiar el ciclo del agua en la atmósfera, incluyendo precipitaciones, humedad y los fenómenos climáticos. El término etimológico de hidrometeorología proviene del griego de hidro, que es hidor, que es agua y meteoro, que es del griego meteorón, que es fenómenos atmosféricos altos. Y por último, logía es el estudio al final. Y la hidrología es la ciencia que estudia las propiedades, la distribución y la circulación del agua en la Tierra, tanto en la superficie como en el subsuelo y la atmósfera. La etimología de hidrología proviene también del griego, de hidros, que es agua, y logos es estudio, tratado o ciencia. El bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, ya sea por el día o durante la noche, y lo que suele causar es desgaste y dolor de la mandíbula. La etimología proviene del griego de brichein, que es rechinar los dientes. El sufijo ismo es actividad o proceso.
Curiosamente, la palabra moderna apareció por primera vez en la publicación francesa en 1907 como brusomanía. Luego ya se cambió a bruxismo, bueno, pues todo ello. Y el bruxismo es un problema de que puedes gastar los dientes y hacerte daño también en la mandíbula. El excepcionalismo es la creencia o percepción de que un país, una sociedad o un individuo es excepcional, único o fuera de lo común, y por lo tanto no está sujeto a las reglas generales que aplican a los demás. Se usa mucho en política para hablar del excepcionalismo estadounidense sobre todo, que viene de esa manera de decir que Estados Unidos está por encima de todo y que las reglas que dirige Estados Unidos son las correctas. Entonces Europa y el resto de países que pueden hacer. Aunque hoy en día existe lo que está pasando en los últimos 5 o 6 años desde la pandemia, es la ley del más fuerte, la ley del salvaje. Quien decide tomar por control lo de Venezuela, pues bueno, al final está bien, porque a lo mejor Venezuela puede caer ya de una vez por estar un tiempo, casi 30 años, en un régimen pues dictatorial y que pase o se dé lugar a una transición. Pero es que tampoco se pueden llevar a cabo por parte de potencias extranjeras. Por ejemplo, Rusia invadiendo Ucrania. Yo sé, y esto lo comenta seguramente, y lo comento yo otra vez, que yo soy historiador, que Ucrania pertenecía a lo que era el Imperio Ruso y a la Unión Soviética. Se independizó hace 35 años, se van a cumplir en diciembre, en 1991, 35 años sí, y a partir de ahí es o China con Taiwán. Parece bien que quieran recuperarlo, pero lo que no se puede llevar a cabo es guerras, aunque claro, también los líderes que hay son los que propician conflicto. La etimología del término proviene del latín exceptio, que es excepción, formado por el prefijo ex, que está fuera, que es fuera, la raíz capere tomar, y los sufijos al, que es relativo a, más ismo, doctrina o sistema. Es en esencia la doctrina de quedarse fuera de la norma. Eso sería el excepcionalismo. Quitarse, es decir, hacer lo que quieras, sin tener reglas. La genealogía es el estudio y seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. También se usa en filosofía. Los principales destacados fueron Nietzsche y Foucault para analizar el origen histórico de conceptos y valores. La etimología viene, más que viene, deriva del griego genealogía, compuesta por genea, que es generación o familia, y logos, estudio o tratado. Estudio, tratado, palabra, y qué significa al final el estudio del linaje de forma literal, el término genealogía. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo relacionado con varios conceptos y la etimología, la definición y la etimología, darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.